Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, hermano, por esta hermosa alabanza y gracias por estar con nosotros en esta mañana. De paso, sea muy bienvenido y esta es su casa. Así es que nos gustaría poder escuchar más alabanzas para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es que gracias, hermano. Hermanos, se están de estar preguntando, otra vez el pastor allá arriba. ¿Qué nos va a decir otra vez? Hay muchas cosas, hermanos, que quisiera decirles. Y hay muchas cosas que probablemente ya las he repetido muchas veces. Pero hay algo que no quiero que se me pase. Darles gracias por sus oraciones. Y pedirles por sus oraciones. Ya que, pues bueno, como usted sabe, el enemigo trata de destruir a todos aquellos quienes deseamos de corazón alabar y glorificar el nombre de Dios. Mi esposa probablemente que me está viendo ahí por YouTube va a decir, ¿qué va a decir mi esposo ahora? Gracias también por aquellos que me han mandado mensaje en cuestión de mi salud. Un día, creo que fue el martes o el miércoles, me compré de esas cositas para checarse el azúcar. Así es que aún tengo el dedo ahí pinchado. Me chequé el azúcar y mi suegra que está en casa, que probablemente también me está viendo, tenemos la maquinita, ponemos la cosita esa del azúcar y me dice, mira, pínchate y le pones así y ella me estaba mostrando. Y cuando me checa, la maquinita dice error. Y yo, ¿qué es eso? Bueno, otra vez. La quitamos, la ponemos otra vez y cuando la vuelve a poner, ella simplemente voltea y me dice, ¿estás bien? Porque estaba altísimo. Estaba altísimo el azúcar. Estaba creo que por los 500 y algo. Y ella se me queda viendo, ¿estás bien? Le digo, pues yo estoy bien. Pero hay algo que checarse. Así es que gracias por aquellos que me han mandado mensaje y han estado orando por mí. Pero eso me llevó a pensar en algo. ¿Qué tan importante es checarse? ¿Qué tan importante es checar no solamente nuestra salud, sino también nuestra vida espiritual? Cuando usted va al médico, cuando usted va al doctor, ¿qué pasa cuando va en el proceso del doctor? Usted no entra con el doctor directamente. Primero, ¿qué? Primero hay una enfermera que le toma, ¿qué? Los signos vitales. La presión, ¿qué más? Peso, probablemente lo pesen. El conteo del corazón, ¿algo más? El oxígeno, altura. ¿Y por qué le hacen todo eso? ¿Qué acaso no el doctor debería saber eso? ¿Es un qué? Es un pre-chequeo. O sea, hay algo que usted tiene que hacer antes de llegar al doctor. Ya cuando el doctor entra, el doctor le dice, bueno, pues usted vino así, ¿en qué puedo ayudarle? No, mire doctor, que traigo el azúcar bien alta. Oye, ¿sabes que sí? Mira, porque tu presión estaba tanto. Eso de que el doctor ya va sabiendo cómo usted se encuentra. Ahora, en ese mismo proceso, si yo vengo y le pregunto a cada uno de ustedes y les hago un prechequeo de su vida espiritual, ¿cuál sería el resultado? Por ejemplo, muchos nos checamos la presión, el azúcar, ¿qué más? El oxígeno, el peso,
y hacemos un prechequeo. Pero si checamos y preguntamos, ¿cuántas veces usted ha orado en este día? ¿Cuántas veces usted abrió la Biblia desde que se levantó hasta este entonces? ¿Cuántas veces en la semana usted pudo ayunar? ¿Cuántas veces usted pudo dar testimonio de Cristo Jesús? Porque aunque no lo crea, dar testimonio de Cristo Jesús también es parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos ese chequeo y llega el doctor, el Espíritu Santo, a verlo a usted, ¿cómo sería su condición? ¿Cuál sería su condición? ¿Cómo estaríamos espiritualmente? Y esto me lleva a pensar que en algún momento de la vida hemos faltado a checar nuestra vida espiritual. Hemos faltado en checar nuestra vida espiritual. Vamos a leer en la Biblia una parábola. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer de ahí en adelante, del versículo 1 en adelante. Y yo sé que hemos escuchado probablemente estas parábolas, pero lo vamos a ver en un contexto un poco del otro lado, un poco diferente. Claro, que esté concuerdo a la palabra de Dios. Vamos a leer. Se acercaban a Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba entre publicanos y pecadores. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba entre aquellos quienes probablemente constantemente estaban pecando. Puedo hacerle una pregunta, pero no me levante la mano. ¿Usted ha estado entre publicanos o pecadores? Muchas veces, ¿verdad? Nos ha tocado. Y entonces dice que los fariseos y los escribas murmuraban. Imagínense. Mientras aquellos que estaban necesitados de la palabra de Dios y estaban pecados, estaban ahí ¿para qué? Para oír. Pero aquellos fariseos y escribas que conocían la ley, que atendían al templo, ¿qué estaban haciendo? Murmurando. Qué contradicción, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Y dice que entonces él les refirió esta parábola diciendo, ahora, pongan atención, vamos a leer 3 diferentes parábolas, pero la palabra de Dios dice que era una parábola, ¿ok? Pongámonos esto en la mente, es una parábola. Vamos a leer. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? El Señor Jesús estaba diciéndoles, miren, ustedes conocen de ovejas. Y a veces, ¿qué pasaría si una de ellas se sale del corral, del redil, de la manada? ¿Y qué hombre no va a buscarla y deja a las otras 99 en el desierto? Ahora, esto me hace pensar, ¿será que esas 99, será que puede que se vaya otra? ¿Sí o no? Entonces, imagínense, se le va una y quedan 99 solas, porque dice aquí que las deja solas en el desierto, mas va por esa una que se fue. Sin embargo, de esas 99 cabe el riesgo que ¿qué? Que se pierdan también, ¿sí? Cabe el riesgo que una de ellas, o 2, o 3, o 10, no sé,
pueda que ellas también se vayan, porque no está ¿quién? No está el pastor allí. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos que checar en qué lado estamos? ¿Somos de aquellas ovejas quienes estamos juntas, aunque el pastor no esté? ¿O somos probablemente aquella oveja que se ha descarriado del redil? Independientemente de la oveja, la palabra de Dios nos dice que el pastor está pendiente. Cristo Jesús está pendiente de las dos ovejas, de las dos tipos de ovejas. Aquella que se fue y aquellas que están solas. Porque dice la palabra de Dios que aquel hombre, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La pregunta es, y el chequeo de esta pregunta es, ¿la oveja se pierde por sí misma o alguien la perdió? La oveja se perdió sola, se extravió sola, se extravió por andar buscando probablemente otros lugares donde comer. Se extravió porque probablemente no escuchó la orden, el chiflido del pastor. Y aquella oveja se retira, pero la palabra de Dios es tan hermosa y Cristo Jesús es tan pendiente que Él sabe de aquellos quienes en algún momento se han retirado. Y Él va por esa oveja que se ha retirado por decisión propia para traerla de nuevo al redil. Y dice, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso, feliz, está contento al saber que al encontrarlo a usted y a mí, porque en un momento de nuestra vida Él nos encontró. ¿Me escucharon de nuevo? Cristo Jesús nos encontró a nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos volver al redil. Hubo un momento en nuestra vida en el que Cristo Jesús salió a nuestro encuentro. Y cuando aceptamos sus manos y sus brazos y sus hombros, Él cargó de nosotros y ahora estamos aquí. Alabamos el nombre de Dios por eso. Y entonces llega, y al llegar a su casa, versículo 6, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Imagínense, ¿cuánto nos gozamos cuando un hermano, una hermana vuelve a la iglesia? ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Deberíamos gozarnos, ¿verdad? Amén. Sin embargo, como lo vimos en la lección, a veces hacemos excepción aún de esa oveja que estaba perdida. Porque decimos, es que el hermano se salió de la iglesia porque andaba haciendo su poca vergüenza, o porque el hermano andaba trabajando, andaba haciendo cosas malas. Pero ahora que ha vuelto, ahora que Cristo Jesús lo encontró y lo trajo a la iglesia, nos da gusto verle. Pero probablemente estamos pensando, ¿cómo se encuentra espiritualmente? Y decimos, ¿será que está bien? ¿Será que ya vino? ¿Será que se va a quedar? ¿O se va a volver a ir? ¿Verdad? Cuando Cristo Jesús lo encuentra, dice que lo encuentra gozoso y lo trae de vuelta, y a sus amigos, a la iglesia, a sus compañeros les dice, hey,
he encontrado a aquel que se había perdido. Gócense conmigo. Alégrense conmigo. Número 1, aquella oveja puede que sea usted o yo, que en algún momento de nuestra vida nos hemos separado, pero ahora estamos en el redil y Jesús nos ha encontrado. Os digo, dice versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Le estaba hablando a aquellos fariseos que creían que necesitaban o no necesitaban de ser salvados. De paso, en la lección nos llamaba en la parte del miércoles acerca de la ley, que había muchos fariseos y había muchas personas que ellos creían que hacer la ley los salvaba y no necesitaban de Cristo Jesús. No hay nada, lo vuelvo a repetir, no hay nada en nuestra vida que hagamos que nos salve más que los brazos y el amor y el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. No hay nada más que eso. Entonces, el Señor, hablándole a aquellos que conocían de ovejas, le habla ahora con una. ¿Cuántas parábolas dije que eran? Una. Es la misma parábola. Dice y continúa, versículo 8. ¿O qué mujer? Bueno, primero hablaba de un hombre, ¿no? Primero hablaba de un hombre que tenía ovejas. ¿Este hombre quién es? Cristo Jesús. Este hombre, Cristo Jesús, representa a nuestro Señor que va al encuentro a nosotros, porque nosotros mismos probablemente nos hemos apartado de Él, ¿sí? Ahora, el Señor cambia el género y dice, ¿una qué? Una mujer. En la Biblia, ¿a quién representa la mujer? A la iglesia. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara. ¿Y qué pasa? Y barre la casa. ¿Y busca qué? Con diligencia hasta encontrarla. Esa es otra pregunta. Ahora, ¿a quién representa la mujer? A la iglesia. ¿A quién representa aquella dracma? La dracma era una moneda de mucho valor. De mucho valor. ¿Sí? Y dice que esta mujer pierde la dracma. Queriendo decir que la iglesia en algún momento, por cualquier situación, por cualquier enojo, por cualquier sentimiento, pierde a una alma de mucho valor. ¿Quién perdió la dracma? ¿Quién se perdió ahora? ¿Quién perdió la dracma? ¿Se perdió la dracma sola? ¿Quién la perdió? La mujer. Tengamos cuidado, porque en algún momento de nuestra vida, por lo que digamos, por lo que sintamos en nuestro corazón, pueda que perdamos un alma de gran valor en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ve a todos como dracmas. Cristo Jesús nos ve a todos con un valor inmensurable. Cristo Jesús te ve a ti y a mí con un valor tan grande que no desea que se pierda, más que tenga vida eterna. La oveja era de gran valor, mas la oveja se perdió por sí sola por decisión, mas Cristo Jesús iba a buscarla. Mas Cristo Jesús ahora hace un llamado a la iglesia y dice, ¿qué mujer que perdió en algún momento la dracma, que dijo algo, que vio con malos ojos, que comentó algo, que tuvo un sentimiento diferente,
que probablemente tuvo un sentimiento de envidia, de coraje, y perdió a un hermano de gran valor en la iglesia, no va a buscarlo. Y no solamente lo va a buscar, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Dice, versículo, no enciende la lámpara. O sea, queriendo decir, no va abriendo la lámpara, abriendo su lámpara, leyendo las escrituras, orando. No enciende su lámpara y barre, ¿qué? Su casa. ¿Cuál casa? Su vida espiritual, su propio templo. Aquel que va a las escrituras y barre primero todo lo que hay en su corazón. Limpia, sacude todo aquello que hay en tu corazón. Cuando vayamos a buscar a alguien a quien le hemos hecho daño, aún a nuestros propios familiares, porque aunque ustedes no lo crean, hay hermanos que no le hemos hablado, o a la mamá, o al papá, o al tío, o al hermano, o a la hermana, porque nos hemos enojado y no le hablamos. Y decimos, no, que él me hable primero y que él venga y me pida perdón a mí. ¿Nos ha pasado, sí o no? Entonces, el Señor le dice, no, espérate. Primero, enciende tu lámpara. Ora, abre la palabra de Dios. Barre aquello que hay en tu corazón, sácalo primero. Y después, dice versículo 8, y busca, ¿con qué? ¿Qué significa esta palabra diligencia? Constancia. Todo el tiempo, en todo momento. Está desesperada por encontrar esa moneda. ¿Puedo hacerles una pregunta sincera? ¿Está usted desesperado por encontrar a su hermano o hermana? ¿Está usted desesperado por hablarle a aquella persona que usted no le ha hablado en meses? Hay hermanos en nuestra iglesia que probablemente en algún momento se salieron de la iglesia, pero tenemos que buscarlos con diligencia. Tenemos que buscarlos ya. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser encontrados. Ellos necesitan a alguien que los encuentre de nuevo. ¿Y quién más que el pastor de pastores? Cristo Jesús. Y dice que cuando esta mujer encuentra, dice, reúne ahora no eran amigos, ¿verdad? ¿Ahora qué son? Amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Gócense con otra iglesia, gócense con la comunidad, porque ahora aquella persona que probablemente en algún momento le hicimos daño, está en nuestra iglesia. Gocémonos, barramos nuestra casa, encendamos nuestra lámpara, que es la palabra de Dios, y encontremos a aquellos quienes se han perdido. Os digo, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Saben qué es una pregunta capciosa? Que necesita pensar. ¿Cuál es el pecador que se arrepiente? Dice ahí que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es aquel que se arrepiente? ¿La moneda o la mujer? Las dos. Por aquella que se alejó y se arrepiente por sus propios pecados, mas también
aquella que perdió la moneda. Porque por sus acciones, por sus sentimientos, por sus palabras, ahora que ha encontrado la moneda, también necesita pedir perdón. También necesita pedir perdón. No solamente debemos barrer y limpiar nuestra casa, sino pedirle perdón a aquella persona a quien le hemos hecho daño. Y es bien difícil, hermanos, ¿verdad que sí? Es bien difícil pedir perdón. Es bien difícil reconocer que le hemos hecho daño a alguien. Es bien difícil. Mas dice que hay gozo en el cielo cuando viene aquella persona y pide perdón por aquello que hizo. Mas el Señor continúa diciendo, ¿cuántas parábolas dije que eran? Una. ¿Es usted una oveja? ¿Es usted una moneda? Y viene la tercera parábola. También dijo, versículo 11, y usted se sabe la historia. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre. Tenía hambre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quién se perdió? El hijo. ¿Por qué se perdió? Por su propia decisión. ¿Se parece el hijo a la oveja? Sí. ¿Era de gran valor el hijo? ¿Cuántos hijos tenía el padre? 2. ¿Y quién toma la decisión de irse? El hijo. Voy a hacer un paréntesis. ¿Acaso nosotros padres nos duele cuando nuestros hijos se van? ¿Verdad que sí? Y aunque se vayan a otra casa, aunque esté al lado, duele. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no solamente se van de casa, pero se van apartados del Señor? También duele. Y dice la palabra que este hijo le pide al padre su parte, la herencia, ¿no? Y se va y se retira. Y va y hace su poca vergüenza, probablemente malgasta todo lo que el Señor le da, pero llega el momento en que pasa un hambre. ¿Qué hablábamos en la lección? ¿Cuál fue la tentación del Señor? Si tienes ¿qué? Hambre. ¿Y qué pasó con este hombre, con este hijo? Tenía hambre. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Tiene usted hambre y sed de justicia?
Dijo Jesús, ellos serán saciados. ¿Tiene usted hambre del Espíritu Santo? El Señor le va a proveer. Y dice que este hombre, este joven tenía hambre, y entre buscando y preguntando, yo me imagino que aquellos cerdos comiendo del lodo de la tierra, se dio cuenta y dice que vino en sí. Aquella palabra vino en sí significa cambió sus patrones mentales y reconoció que su situación no era la mejor. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, y quiero orar en esta mañana por aquellos que saben que su situación no es la mejor. El hijo reconoció que la situación en la que él se encontraba no era la mejor y dijo, oye, aún los jornaleros, aquellos que trabajan para mi padre, comen mejor que yo, déjame ir. Y dice que a lo lejos vio el padre a su hijo. ¿Y quién corrió a quién? El padre corre a abrazar al hijo. Yo me imagino que el hijo venía con hambre, venía cansado, venía con las ropas todas sucias, mas el Padre, Cristo Jesús, está listo para correr a tu encuentro. Cristo Jesús está listo para correr a abrazarte, independientemente de que te hayas salido, de que hayas malgastado lo que el Señor te ha dado. No importa. El Señor está decidido a correr hacia ti cuando tú has cambiado esos patrones mentales y estás decidido a decir, Señor, esta condición en la que yo me encuentro ya no es la misma. Ella dice, no, ya no puedo estar así. Yo necesito volver a Cristo Jesús. Yo necesito volver a mi casa. Yo necesito volver a los pies de mi Padre. Yo necesito volver a mi casa donde yo estaba bien. El hijo reconoció que necesitaba de su padre. Al igual que la oveja no podía volver porque la oveja no tenía ese conocimiento. La oveja no tenía aquella decisión, mas el hijo sí. El hijo reaccionó y dijo, tengo que volver. Mas el padre corre al hijo a su encuentro. Y cuando llega, le dice a sus sirvientes, a la iglesia, vengan conmigo, cambiémosle la ropa al hermano, cambiémosle la ropa a aquella persona que ahora cambió sus patrones mentales y dijo, yo necesito de Cristo Jesús, cambiémosle la ropa, pongámosle y hagamos fiesta, comamos juntos, porque hay alguien que ha vuelto a casa. Aquel hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, dame trabajo para yo comer. Mas el padre dijo, no, tú eres mi hijo. ¿Sí? Yo dije en esta mañana que tenemos que hacer un chequeo de nuestra vida espiritual, ¿verdad? En esta parábola vemos tres diferentes de personas. Número uno, aquella persona que se salió del redil, mas no tiene aquel conocimiento o aquella decisión para volver. Cristo Jesús tiene que ir por ella. Número dos, tenemos aquella moneda que fue perdida por culpa de la mujer. Mas la misma mujer va ¿a qué? Al encuentro y se goza cuando la encuentra. Y está el tercer tipo de persona, aquella persona que estuvo un momento en la casa con el padre, mas decidió irse, pero en algún momento de hambre y necesidad, decidió volver a casa. Y el padre lo encuentra y lo abraza y se goza ahora con todos nosotros. Yo quiero preguntar, haz un chequeo en tu vida. ¿Qué tipo de persona probablemente eres tú? Si no eres ninguna, no hay ningún problema. Pero creo que todos hemos estado al menos en una de estas categorías. ¿Verdad que sí? Todos hemos estado al menos en una de estas tres.
Sin embargo, dice la palabra de Dios que al final de cada una, ¿qué pasa? Hay ¿qué? Gozo. Cuando el pastor encuentra a la oveja, ¿hay qué? Gozo. Cuando la mujer encuentra la moneda, ¿hay qué? Gozo. Y cuando el padre y el hijo vuelven y se encuentran, ¿hay qué? Gozo. Y también hay qué? Alegría. Y hay algo más que vamos a tener después del culto. Comida y fiesta. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El hombre va con sus amigos y hacen fiesta porque encontraron a la persona. La mujer hace gozo y busca a las amigas y les dice, reunámonos porque encontré la moneda. Y el padre, ¿qué dice? Mata al becerro más gordo para hacer fiesta porque el hijo había vuelto. Celebremos cuando una persona viene a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios y continúa. El padre le dice, vamos a hacer fiesta porque mi hijo era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero orar en esta mañana, hermanos. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos quienes en algún momento de su vida han reconocido y reconocen que necesitamos checarnos nuevamente. Mira, hermanos, el año se está acabando, ¿sí o no? ¿Cuántos sábados nos quedan? 1. El próximo sábado es 25 y el próximo ya es 2022 o 23. Ya no sé ni en qué año vivo. 22, ¿verdad? Ok. Muy bien, nada más quería saber si estaban despiertos. ¿Nos queda cuántos sábados? 1 sábado. Vamos a hacer un chequeo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver al Señor en esta mañana? Yo quiero orar por alguien en esta mañana, por aquella persona que reconoce que necesita volver, que necesita ser hallado por Cristo Jesús. Y quisiera que pasen aquí enfrente, por favor. Yo quisiera orar por aquella persona que en algún momento fue perdido por la mujer, mas ahora ha sido hallado. Y yo quiero orar por aquella persona que probablemente necesita reconocer y hacer un chequeo personal y necesita volver a casa. Yo quiero orar por alguien que probablemente esté en esta circunstancia. Si no hay nadie, yo quiero orar entonces por aquel hermano o hermana que reconoce que necesita hacerse un chequeo, que necesita orar más, que necesita estudiar más. El año se está acabando, hermanos. El año se está acabando. No sabemos si vamos a llegar al próximo año. El próximo año no sabemos cuánta necesidad tengamos. Yo quiero orar por aquellos que saben y reconocen que necesitan orar más, que necesitan ayunar más, que necesitan estudiar más. Aquellos hermanos que necesitan probablemente volver a casa. Aquellos hermanos que necesitan el abrazo de Cristo Jesús. En estas parábolas, hermanos, hay un común denominador en que tanto el pastor y el padre abrazan aquello que estaba perdido. El pastor carga en sus brazos aquella oveja que estaba perdida.
El padre corrió a ver a su hijo porque se estaba perdiendo. El padre extrañaba a su hijo. El padre te extraña cuando no oras. El padre te ha extrañado por ya varios días. Cristo Jesús les extraña, hermanos, cuando nos alejamos de Él. Y Él está pendiente en la puerta, viendo en el momento en el que tú vuelvas a casa. Y cuando vas de rodillas en tu casa, Él corre hacia ti a abrazarte. Y está gozoso contigo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, mas queremos volver a casa, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida nos hemos apartado. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, si en algún momento, por nuestras palabras, alguno de tus hijos se ha alejado de la iglesia. Mas, Señor, te rogamos para que nos capacites para ir con diligencia a buscar a aquellos que se han perdido. Y te agradecemos y te amamos, porque tú, Señor, estás buscándonos y corres a nuestro encuentro cuando volvemos, Señor, a tu casa. Gracias, Señor, porque el sentimiento tuyo en todo momento es amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque en todo momento estás buscándonos. Señor, el año se está terminando. Queremos darte gracias por todo lo que nos has dado en este año, Señor. Mas, Señor, en este año que va a entrar, queremos, Señor, pedirte que nunca nos sueltes, Señor. Que nunca nos sueltes de tus brazos. Que nunca nos sueltes de tus hombros. Y que no permitas que nos vayamos de casa. Y si en algún momento lo hacemos, te rogamos, Señor, que vayas a nuestro encuentro. Señor, alabamos tu nombre, Señor, porque tu amor es incomparable y Cristo Jesús está pendiente de nosotros en cada momento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por la alabanza, Señor, que tú le has dado a Cristo Jesús, porque Él es todo para nosotros ahora. Y, Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos para poder orar más, poder estar más en comunicación contigo, para poder leer tu palabra, para poder comprenderla y para, Señor, poder compartirla con aquellas personas que se han perdido. Gracias, Señor. Bendíganos en esta mañana. Alabamos y glorificamos su nombre, porque en todo momento, Señor, usted está pendiente de nosotros. Alabamos, Señor, tu nombre y gracias por Cristo Jesús, que está pendiente de nosotros. Bendiga a aquellos que nos ven por las redes sociales también. Bendígales, Señor. Abráceles y nunca les desampare. Te lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre santo y glorioso de nuestro pastor, nuestro Padre y Rey de Reyes, Cristo Jesús.